Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le replicaron: Somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron: Nosotros no somos hijos de prostitución. Tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Ser libres y por lo tanto hijos de Dios Padre. Es la invitación que hoy nos hace Jesús en este Evangelio, dirigiéndose a aquellos que habían creído en Él. Les dijo que hay que ser libres y ser hijos de Dios. Pero ¿cómo ser libres y cómo ser hijos de Dios? Ellos no lo entendían. Ellos se sentían que su padre era Abraham, porque no tenían una experiencia de Dios Padre. Pero Jesús ha venido a darnos una relación con un Dios que es papá, Abba, Padre. Y para ellos era novedoso. Y esta novedad hoy nosotros la estamos disfrutando. Disfrutar a un Dios que es Padre, que es tan cercano a nosotros, pero tenemos que ser sus hijos. Y el Hijo es aquel que se mantiene en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios nos va a dar la verdad. ¿Cuál verdad? De que somos hijos de un Padre Dios. La esclavitud consiste en ser lo contrario al Hijo. Y dice Jesús que el esclavo no se queda para siempre en la casa. El esclavo es aquel que comete pecado, dice el Señor. Entonces, cuando cometemos pecado, salimos de esa condición de hijos. Nos separamos de esa relación con Dios y quedamos fuera de la familia divina. Salimos de la casa paterna. Es la parábola del hijo pródigo, que salió de la casa del Padre. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. Nos saca de la experiencia de un Dios papá y nos pone a vivir una situación de esclavitud, de miseria. Y entonces ya perdemos esa condición de hijos. Hay que recuperarla. Y la manera nos lo dice Jesús en el Evangelio hoy. Si permanecéis en mi palabra,
seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y por lo tanto hijos de Dios. Permanecer en su palabra, es decir, conocer su palabra. ¿Su palabra qué es? La voluntad del Padre Celestial. Conocer su voluntad, permanecer en esa voluntad de Dios, nos va a dar la condición de hijos. Nos va a mantener siempre en una relación filial con nuestro Padre Dios. Y por lo tanto, en la verdad, esa es la verdad. La verdad es de que somos hijos y que Dios es nuestro Padre y que tenemos que mantenernos en esa condición. Y la única manera es guardando esta voluntad de Dios en nuestras mentes, conociéndola, en nuestro corazón, amándola, en nuestro ser, viviéndola. Así permaneceremos en esa condición que quiere Dios para con nosotros. Nos quiere sus hijos. Si entendiéramos lo que eso significa, la grandeza que eso es, ser hijos de Dios, ser como Jesús, amados por el Padre. ¿Y de qué forma? Eso es lo que quiere el Padre. Pero eso es lo que muchos no han podido entender, aún religiosos. Porque ese esquema religioso embota la mente, enceguece los ojos, ensordece los oídos para que no podamos ver ni entender lo que realmente significa una vida espiritual. Si fuerais hijos de Dios, todo sería diferente, dice el Señor. Pues no he venido por mi cuenta, sino que el Padre me ha enviado. Y si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y por Él he venido. Amar a Jesús es amar al Padre. Y la manera como demostramos que lo amamos es permanecer en esta condición de ser hijos de Dios, es decir, en su voluntad. Al estilo de la única y verdadera hija que tanta complacencia le ha dado al Padre Celestial, nuestra Reina y Madre María, la hija del Padre. Porque vivió en su voluntad y esta voluntad divina dominó y reinó completamente en ella. Que domine en nosotros como dominó en ella, para que salgamos de la esclavitud del pecado y entremos a la libertad de los hijos de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.